Hola, doctor. Buenas noches. Buenas. Hoy Gracias. tenemos, hoy tenemos Buena. un nuevo participante, ¿eh? ¿Cómo así? Bien. Mira, Hola, ¡Ay, no! No te puedo creer cómo está de linda, doctor. Bendita. Hola, chiqui. Hola, Sarita. Qué hermosa. así que ahora la clase la va a dar ella. Muy Ah, bien. Qué belleza, doctor. Qué belleza. ¿Cómo está de linda esa chiqui? Hermosa. Ujú. ¿Cómo estás? Cuéntanos tu nombre. Sara. Hola, Sarita, bienvenida. ¿Nos vas a acompañar? Sí. ¿Y qué nos vas a decir de Divina Voluntad hoy? No sé. Qué belleza, qué lindo, Bueno, doctor. Qué hermosura. Muy bien. vamos a preparar para el grupo de jóvenes. Por mí, para recogerme. Ya viene la mami. Sí, Mm, Bueno, va a venir mi papá por mí porque hoy no me podía recoger a la escuela, entonces me recogió mi abuelita. ay, qué Se bonito. parece mucho a usted, doctor, esa niña. Se parece mucho. mm, bueno, Y No, este, doctor, es más Hasta bonita. luego. chao. diles adiós. Bye. bye Bye. bye. Qué Bye. belleza. Bye, Adiós. Ay, chiquito. no, Mm, es una ternura. Qué bonito. ¿Te quiero? sí, Qué belleza, doctor. Tenemos más o menos los dos la misma nieta, ¿no? Más o menos la misma edad tienen. La sí, mía de ella tiene Buenos 8. Aires y la tuya de México. Qué bonita que está esa chiqui, cómo se creció. Muy bien, doctor. Nada más que viene adornada por el Día de la Independencia. Hicieron fiesta en la escuela. Qué bonito, ¿no? Pero es bonito que les enseñen ese participar, ese amor a la patria. O sea, qué lindo, ¿no? Que no Así es. pierde la Bueno, tradición. Bueno, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hoy seguimos con la lección 7, Santidad Divina. mm, La santidad divina, lección 7. Hija mía, el vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo ni las verdaderas enseñanzas del vivir en él. Se puede decir que las demás santidades son la sombra de mi vida divina. En cambio, esta es la fuente de la vida divina. Por eso sea atenta en los ejercicios del vivir en mi querer. 17.1, párrafo 6, junio 10 de 1924. Ser atentos, no reflexiones personales, porque la reflexión sobre uno mismo encorva el alma, impidiéndola ver hacia el cielo, y toda su atención la centra en sí mismo y en la tierra. Estas son algunas de las indicaciones de Jesús hacia Luisa y hacia nosotros. Una santidad del todo diferente. ¿Diferente en qué? En la forma, en el contenido, en los efectos. ¿En dónde estriba la diferencia? Sabemos que el medio para llegar a una perfección espiritual es seguir los ejemplos que podemos tomar de la vida de Jesús, a saber, Jesús era obediente, porque por lo que puedo tomar este camino. Jesús era bondad. De alguna manera nos es dado imitarlo poniendo en práctica dicho comportamiento. Jesús sufrió y se trata de poner en práctica esta actitud para asemejarnos a Él. Jesús oraba, era casto, etcétera. Por lo que, dependiendo de nuestra afinidad y gustos, escogemos el camino para seguirlo. Todo esto llevado a cabo mediante lo que conocemos con el nombre de virtudes. Y estas
practicadas desde nuestra voluntad humana y para darles valor ante Dios, se nos da la gracia santificante. Pero como son actos llevados a cabo por una voluntad finita, dichos actos estarán sujetos a ser medidos y pesados, entendiendo que alcanzar la totalidad de la perfección divina nos es imposible, sin importar qué tanto nos hayamos esforzado. A ver, ¿qué se entendió de esto? Bueno, doctor, primero pues empieza el Señor a decirnos cómo es de diferente la santidad divina a la santidad humana, que no es lo mismo a todas las santidades. O sea, ahí nos recalca que es algo distinto. Ujú. Y acá empieza pues con los comentarios del doctor, cómo debemos, para entrar a esta santidad divina, no reflexiones personales, trabajar como el interior del alma, ¿sí? Y acá ya empieza a hablar que esa santidad humana es limitada. Ujú. Nos lleva a una imperfección, ¿sí? Y no nos va a llevar a esa santidad divina, de esa perfección total que quiere el Señor para nuestra alma, ese trabajo interior. Ujú. Ujú. O sea que la imitación, o sea, definitivo, no nos iguala, ¿sí? Pero dice algo curioso, porque dice que las virtudes, pero están como valorizadas por la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? La gracia santificante es el amor de Dios. ¿Alguien más? Bueno, la gracia santificante es la perfecta unión con Dios. Es el don de dones, es el regalo más grande que Dios nos puede dar. Yo creo que esto es importante, el tenerlo muy claro. La Iglesia nos dice que la gracia santificante es la vida divina, ¿sí? La vida divina que se dona al hombre para poder ir creciendo e irnos semejando a ella. La respuesta es sí y no. O sea, sí y no. Sí es la vida divina, sí, pero no es la vida divina. ¿Queda claro? No, ¿Sí? Miren, cuando Jesús nos está diciendo un ejemplo de lo que es el amor perfecto, dice que el amor empieza por sí mismo. Y dice que el Padre, el ejemplo ideal, es la Trinidad. Dice que el Padre se amó a sí mismo en el Hijo. Y ahí es la generación del Hijo. No dice amó al Hijo, sino se amó a sí mismo en el Hijo. O sea, recordemos que el amor en Dios es un acto, no es nada más sentimiento. Entonces, en el acto de darse, que ese es el amor en Dios, es cuando el Hijo queda generado. El Padre se donó totalmente al Hijo. Después dice, yo, Hijo, me amé a mí mismo en el Padre. O sea, Él se donó totalmente al Padre. Entonces, y de ahí procede el Espíritu Santo, tercera persona. Si nos damos cuenta, cada vez que Dios se da, genera una vida divina. O sea, el Padre se dona y está el Hijo, segunda persona de la Trinidad. Cuando el Hijo se dona al Padre, entonces se juntan esos dos movimientos y ¿qué resulta? Una tercera persona divina.
Entonces tenemos ya el modelo del amor perfecto, que es darse. Luego dice que cuando crearon la creación, se amaron a sí mismos en el momento de crear la creación. ¿Qué está diciendo? Que se dieron. Que se dieron a sí mismos. O sea, ellos se están donando a la creación. Y eso nos lo recuerda tanto el Antiguo Testamento como San Pablo, en donde dice que en todo lo creado están los atributos de Dios. O sea, Dios se prodiga en todas las cosas que creó, poniendo un atributo de Él en cada cosa creada. Pero luego dice, cuando nos amamos, cuando creamos al hombre, nuestro amor fue más intenso. ¿Y qué quiere decir eso? Que no solamente dio una parte, sino se dio todo, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dio? ¿Su vida? Todo, sus atributos, todo. Pero la pregunta es, ¿nos dio su vida? Sí. No. Recordemos la definición de vida que nos da Jesús, que es el conjunto de todos sus atributos, todos movidos por su voluntad. O sea que la vida divina tiene todos los atributos de Dios y tiene la divina voluntad para moverlos. Si no está la divina voluntad, quedan los atributos como en la creación, pero no tienen acción, no se mueven. Entonces, la gracia, Dios se dona totalmente, nos da todos sus atributos, pero la voluntad no la tenemos. Entonces nos sirven de ayuda, nos sirven de algo que nos empuja a mejorar, a salir adelante, hasta ser cada día más, un poco mejores que lo que éramos, pero no es la vida obrante de Dios en nosotros. Nada más son los atributos. Y esos atributos permanecen en nosotros mientras estamos en estado de gracia. Cuando perdemos el estado de gracia, esos atributos se pierden también. Entonces, nos dio su vida, sí, en sentido que nos dio todo lo que Él es, atributos, pero no nos dio su voluntad para ponerlos en práctica en nosotros. Ahora, en este tiempo, quiere ir más allá y nos quiere dar su voluntad. Para que ahora, teniendo la divina voluntad en nosotros, esa divina voluntad puede poner en movimiento todos los atributos. Y entonces, ahora sí, la criatura puede llegar a hacer actos, pero actos divinos, porque se mueve todo lo que Dios es. ¿Qué se supone que está pasando? Que Dios se está donando nuevamente, se está dando, y por eso resulta una vida divina en cada acto. Y esa es la diferencia entre una y otra santidad. Así es, en una santidad que es la humana simplemente usa como ayuda los atributos divinos, pero todo lo tiene que hacer a través de su voluntad. Entonces no mueve los atributos divinos, simplemente toma como el ejemplo, toma el estímulo que le están dando, pero no pone en movimiento esos atributos. Por lo tanto, siguen quedando actos humanos virtuosos, sí, pero no son actos divinos. Entonces aquí dice que para darle valor
a esos actos humanos, el Señor nos da la gracia santificante. Por eso, ¿qué En es lo esta que dice? santidad, en la humana. Así es. Dice, hija mía, el vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades. Bueno, eso ya lo sabemos. Hasta ahora no se ha encontrado el modo ni las verdaderas enseñanzas del vivir en él. Lógico, porque no las había dado. Luego, se puede decir que las demás santidades son la sombra de mi vida divina. ¿Por qué? Porque son imitación de la vida de él. Dice, en cambio, esta, o sea, la santidad divina, es la fuente de la vida divina. Claro, porque ya con la divina voluntad es un continuo movimiento. Y recordemos otra frase de Jesús, otra enseñanza, perdón, que dice que el ser divino está en continuo acto de generar seres similares a él. Entonces, cada vez que el ser divino se mueve, genera un ser similar a él, o sea, un acto divino, o sea, una vida divina. ¿Sí? Entonces, sé atenta en los ejercicios del vivir en mi querer. Ser atentos, no reflexiones personales, porque la reflexión personal encorva al alma. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de estar viendo hacia Dios, agachamos la cabeza para vernos a nosotros. Perdemos de vista la visión divina, ¿sí? Y le impide ver hacia el cielo. Y toda su atención la centra en sí mismo y en la tierra. Ahora dice, una santidad del todo diferente. ¿Diferente en qué? ¿En la forma? ¿En el contenido? ¿En los efectos? ¿En dónde estriba la diferencia? Y aquí viene la verdadera enseñanza. Dice, sabemos que el medio para llegar a una perfección espiritual es seguir los ejemplos que podemos tomar de la vida de Jesús, ¿sí? Pero estos es imitación, que es lo que decíamos. Todo hecho con la voluntad humana, podemos ser obedientes, podemos ser bondadosos, podemos ser castos, en fin, pero todo desde la voluntad humana, que eso no convierte esas virtudes en vida, sino son adornos. Es una persona virtuosa, pero no es la virtud como en Jesús. ¿Por qué Jesús es la virtud? Porque Él es la fuente, es decir, Él es la virtud, de Él Es, nace. exacto, es la fuente. O sea, en su naturaleza divina, recordemos, yo en naturaleza divina soy la divina voluntad. Y la divina voluntad es el movimiento de donde emanan todas las virtudes. Por lo tanto, tenemos en nosotros como fuente la fuente de las virtudes. Entonces, cada movimiento, cada parpadeo es obediencia, es castidad, es tolerancia, es amor, es todo lo que Dios es en cada movimiento de mi ser. No necesito estar imitando, no necesito estar buscando dónde y con quién ejercer las virtudes, sino en todo movimiento de mi ser está un acto completo. ¿Sí se entiende eso? Entonces, esta es la enorme diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. O sea, una es imitación
y la otra es la vida de todas las acciones y de todas las virtudes y atributos de Dios. ¿De acuerdo? Y así que estas virtudes, o sea, prácticamente se practican con la voluntad humana, pero para que tengan un valor ante Dios, se nos da la gracia santificante, que ahora ya sabemos lo que es la gracia santificante. O sea, esa vida divina, pero una vida divina que no se mueve. ¿Sí? Y ahora, por eso es que todo lo que hacemos, que nuestra voluntad queda sujeto a un juicio. Y aquí nos lo dice también, ¿no? Dice, pero como son actos llevados a cabo por una voluntad finita, dichos actos estarán sujetos a ser medidos y pesados, entendiendo que alcanzar la totalidad de la perfección divina nos es imposible, sin importar qué tanto nos hayamos esforzado, que es lo que siempre decimos, cualquier santo, el más santo que ustedes quieran, por más esfuerzos que haya hecho, no pudo alcanzar una santidad divina porque le faltaba la divina voluntad como vida. Seguimos, ¿no? Así que para el hombre, la santidad humana lograda por medio de las virtudes no tiene confines. Sin embargo, y aquí comienzan a surgir las diferencias entre las santidades. Estando en la divina voluntad, se encontrará su término, porque es de esta voluntad donde tiene su origen las virtudes, llamándose ahora atributos divinos, los A ver, cuales no es... espérame tantito, o sea, creo que también es digno de meditarlo. Desde el punto de vista humano, nunca podremos alcanzar la perfección en la virtud porque nunca la podremos poner como vida. ¿Sí? Alguien puede ser súper obediente, pero no lo puede poner como vida. ¿Qué quiere decir eso? Que en el movimiento de su estómago, que en el movimiento de su intestino, que en el movimiento de su riñón, de su hígado, no esté siendo obediencia. ¿Se entiende eso? Y todo esto, para que quede claro, Jesús dice que si solamente pudiéramos darle lo espiritual, poco le podríamos dar. Y que por eso nos dio un cuerpo, porque con el cuerpo, a través de los movimientos, de los actos de nuestro cuerpo, le podemos dar más. Entonces, volver vida una virtud es que todo mi ser, todo esté en un continuo acto de ser, ser, no hacer, sino ser la virtud. Entonces, mi riñón, mi hígado, mis músculos, mis huesos, mis nervios, todo en mí debería de estar en un continuo acto, ¿sí? De amar, en un continuo acto de donarse a Dios. Y a través de juntar todos los movimientos que hay en mi cuerpo, se formaría la vida divina en mí. ¿Sí se entiende? Total. Imaginemos que ahorita en nosotros tuviéramos actos, pero actos que no fueran los que nos corresponden, que tuviéramos actos de perro. O sea, en alguna parte de nuestro organismo que hubiera algo que estuviera haciendo actos, pero actos que le corresponden a la naturaleza del perro. ¿Seríamos seres humanos? ¿No? No, O sea, por mucho que tengamos de humano,
Mientras no sea la totalidad, no podríamos decir que estamos haciendo vida humana. Por lo tanto, si la divina voluntad no está en nosotros en todo, no tenemos la posibilidad de decir que tenemos vida divina. Eso es llevar las virtudes en modo de vida, no de adorno como en la santidad humana. O sea, cada acción, movimiento, circulación, pensamiento es un Ujú, acto divino completo. así Vida es. divina completa. El Ujú. circular de mi sangre, el palpitar de mi corazón, el mover de mis dedos, mis pasos, El las funcionamiento, el funciones funcionamiento de mis órganos, de células. tu hígado, de tus células, de todo. Por eso Jesús nos dice que Él nos creó todo amor. Ok. Los huesos, las carnes, los nervios son creados por el amor y son creados puro amor, porque están con esa finalidad. Mi Ujú. riñón se mueve filtrando orina para amar a Dios. ¿Verdad? Sí, o sea, y así de todos los órganos. Es que Jesús dice cosas que a veces las pasamos por alto. En las horas de la pasión, lo dice muy claro. Dice que lo hicieron sufrir hasta en las fibras más íntimas. Íntimas. Ok. ¿Qué quiere decir eso? En su ser, en todo. ¿Qué está diciendo? Que Todo sufrir su todo. ser, órganos, todo lo que hay dentro de él, ¿sí? Cada fibra, músculo, todo tuvo un sufrimiento divino. Porque en cada acto de nuestro organismo no se le dio la vida divina o sea, al generarlo con la divina voluntad, no se convirtió en amor para Dios. Y eso lo tuvo que pagar Jesús. Es una deuda. Así es. Por eso es que a veces las palabras no son nada más dichas al azar. Me hicieron sufrir hasta en las fibras más íntimas. Y decimos, sí, el pobre sufrió mucho. No, sufrió en este sentido. Tuvo que pagar por cada acto de cada célula de nuestro cuerpo. Doctor, entonces cuando estemos viviendo en divina voluntad, todo tiene que estar en ese equilibrio. Si no, no es, si falla alguno, es que no estamos en esa vida. Y todavía no hacemos vida. Exacto. O sea que ese es el punto. El hacer actos, que ya sería un tercer grado de esos cuatro que hay en la divina voluntad, pero no estaríamos formando vida divina en nosotros. Y llegaríamos al final, igual que Adán, con la posesión de actos, pero no con vida, que es la enorme diferencia entre Adán y la Virgen María. Ujú. La Virgen nunca hizo un acto de voluntad humana. Por lo tanto, en todo lo que ella hizo, el tiempo que ella vivió, fue continua vida divina. María llega al cielo como vida divina y Adán llega al cielo como un humano con posesión de actos divinos. Es el santo más santo que existe hasta antes de Luisa, pero no como vida divina. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esta perspectiva. Qué curioso que Jesús me pida el desapego de todo, ¿sí? No me dice desapégate nada más de esto o de aquello, no, es de todo, porque Dios se dio todo al hombre
Y ahora el hombre, el miserable hombre, no es capaz de darse todo a Dios, pensando que lo nuestro es más deseable que lo de Dios. Seguimos, María. Llamándose ahora atributos divinos, los cuales no es posible medirlos. En ellos no hay más ni hay menos, son plenitud, por lo que el alma que vive de esta voluntad, estando en ella, se encontrará en la fuente de todos los bienes, por lo que su obrar lo formará, o mejor dicho, lo tomará de dentro de esta fuente. Jesús, refiriéndose a su voluntad, dice lo siguiente: Hija mía, mi voluntad contiene todo, y a quien en ella vive, no debe escapársele nada de todo lo que me pertenece. Más bien, basta con que se le escape una sola cosa para decir que no me da todo el honor y la gloria que mi voluntad contiene. Por lo tanto, no se puede decir que su vida sea completa en ella, ni me da la correspondencia por todo lo que mi querer le ha dado, porque todo he dado a quien vive en mi voluntad. Y A yo ver, voy a... Mari, creo que esto nos confirma lo que estamos platicando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Una sola cosa que falte y ya no es completo la gloria, el amor o reparaciones, adoración que me tiene que dar. Una sola cosa. Bueno, ¿qué se necesita para que no nos falte nada? El abandono El abandono y el y el desapego desapego. total. La palabra total, por favor, hay que tenerla muy, muy clara. Es total. Nada, nada debe quedar de humano. Eso si queremos llegar a tener la vida divina en nosotros. Si queremos nada más hacer actos, bueno, está bien, ahí podemos congeniar un poco con la voluntad humana. Pero si queremos llegar a ese punto de vida divina, de querer darle realmente todo el honor, toda la gloria, todo el amor, es única y exclusivamente cuando el abandono y el desapego sean totales. Seguimos, Mari. Porque todo he dado a quien vive en mi voluntad, y yo voy a ellos como en triunfo sobre las alas de mis obras, para darles la nueva correspondencia de mi amor, y ellos deben venir por el mismo camino para darme la nueva correspondencia de ellos. Seguimos en la misma lectura, 17.1, párrafo 6. Por lo anterior es que Jesús pide a Luisa suma atención, pues en ella forma los fundamentos de este su reino, a fin de que de ella salga el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas para quien queriendo vivir en él pueda encontrar no la sombra, sino la verdadera santidad de la vida divina. O sea, Luisa, de ella salen las enseñanzas correctas, perfectas para vivir en esto. Y ahora la pregunta es, ¿dónde están esas enseñanzas? En el libro del cielo, ¿Nada más? en la reina del cielo. ¿No? En las 24 horas. En la vida de Luisa. La vida de Luisa nos está mostrando cuál es el verdadero desapego. Exceptuando el papel de víctima, porque eso era un papel extra que tenía, pero de ahí en fuera, todo lo demás, la vida de Luisa es el libro perfecto de lo que es vivir en la divina voluntad. Y entonces nosotros decimos que Luisa, que es la tercera obra, que lo que hacía era una
cosa extraordinaria. Y yo por lo menos no me había puesto a pensar en eso. Pues La vivencia divina para poder ser precursora de la divina voluntad y este conocimiento, ¿cierto? Tanto vivencia de santidad humana y vivencia de santidad divina. sí, pero yo me refiero a enseñanza. Exactas y precisas. Y la enseñanza es para nosotros. Ujú. Ok. O sea, no solo en el libro del cielo, ahí están las verdades, pero están simplemente puestas sobre el papel para que nosotros tengamos acceso a ellas. Pero el ejemplo de la vida, lo que es la vida real en esto, está en Luisa. Por eso que la verdadera biografía de Luisa está en el libro del cielo, porque es ahí Claro. que uno la conoce Ujú. verdaderamente. O sea, a mí, ¿qué me interesa? ¿Dónde nació? Eso no tiene ningún sentido. O sea, Luisa nació el día que dijo sí. ¿Qué hizo Luisa? ¿Cuál fue el desarrollo de la vida de Luisa? El llevar a cabo todas estas verdades. Y lo vamos viendo a través del libro, como en 36, bueno, no en 36, sino en 25 libros, 26 libros, es donde se forma la verdadera vida de Luisa. Los primeros 10 es la participación de la vida humana en Luisa, que es la perfección de la virtud. Y del libro 11 en adelante es llevar a cabo la vida divina, la vida en la divina voluntad. Esa es la biografía de Luisa. Esa es la enseñanza que nos dejó, porque ella es el modelo perfecto. Entonces, quiero ser vida divina, quiero llegar a ser vida divina, ¿ok? Voy a ver las verdades, voy a conocerlas, voy a aprenderlas, a entenderlas, ¿sí? Pero para comprenderlas, necesito ver el ejemplo de Luisa. No quiere decir meterse en una cama durante tantos años, ¿sí? No ese es el punto. El punto es el total desapego de Luisa, o sea, en que no le importaban más que dos cosas, el amor y la divina voluntad, nada más. En sus labores que tenía, que eran limitadas por su estado de víctima, pero no hacía las cosas con los fines humanos, sino todo era con el fin de darle a Dios actos divinos, amor divino, gloria divina. Y eso es lo que deberíamos de hacer nosotros. En toda nuestra vida, todo el motivo debería de ser exactamente ese. Y ahora yo pregunto, ¿será cierto? ¿Lo llevamos a cabo? Entonces, por favor, no digamos vivo en la divina voluntad. Vamos a decir, ¿conozco la divina voluntad? Sí, la conozco. ¿La vivo? No. Hago algunos actos, Puede ser. porque eso incentiva y también lleva a la vida, por la costumbre, por el hábito que va generando uno, y también porque esos actos van a ir jalando cada vez más al alma a que cada vez quiera más. Así es. Pero volvemos al mismo punto, Pato. ¿Hasta dónde le vas a permitir? Y a medida que uno conoce, le permite más. Así es, pero vuelvo a repetir, ¿hasta dónde? Y ahora te puedo decir todo. ¿Duele? Sí, pero todo. Fíjate bien lo que dices. Dios quiera que sea cierto. Todo. Material, afectos y espiritualidad. Todo.
todo. Bueno, muy bien. Doctor, eso que decía usted de que no le importaba sino el amor y la divina voluntad está en la lectura 11:12, para los que quieran leerla. Solamente dos cosas les importan y les interesan: el amor y la divina voluntad a los bienaventurados. Y esa debería de ser nuestra vida. Seguimos, Mónica. Gracias a estas enseñanzas, la santidad de aquellos que se decidan a vivir en la divina voluntad se basará no en una imitación, sino que en realidad harán lo que la humanidad de Jesús hizo en la tierra, tanto para gloria del Padre como para bien de toda la familia humana. Sigamos atendiendo a las palabras de nuestro Señor. Además de esto, mi humanidad estando en la tierra, en mi voluntad divina, no hubo obra, pensamiento, palabra, etcétera, que no fuese encerrado en mí para cubrir todas las obras de las criaturas. Se puede decir que yo tenía un pensamiento por cada pensamiento, una palabra por cada palabra, y así de todo lo demás para glorificar completamente a mi Padre y para dar la luz, la vida, los bienes y los remedios a las criaturas. Ahora, en mi voluntad todo existe, y quien debe vivir en ella debe encerrar a todas las criaturas para ir repasando todos mis actos y poner en ellos otra bella pincelada divina tomada de mi voluntad, para darme la correspondencia de lo que yo hice. Solo quien vive en mi voluntad puede darme esta correspondencia. 17.1, párrafo 6. Después continúa hablando de ella, su voluntad, y menciona cómo esta es todo para el hombre, y teniéndola no requiere de más, mencionando el inicio de la creación del hombre. Hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo, y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso al crearlo no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable y fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Y si le di una ley después de siglos y siglos de creado, fue porque el hombre había perdido su principio, por lo tanto había extraviado los medios y el fin. Así que la ley no fue principio sino medio, pero viendo que con todo y la ley el hombre estaba perdido, al venir a la tierra instituí los sacramentos como medios más fuertes y potentes para salvarlo. Pero cuántos abusos, cuántas profanaciones, cuántos se sirven de la ley y de los mismos sacramentos para pecar más y precipitarse en el infierno. Mientras que con solo mi voluntad, que es principio, medio y fin, el alma se pone al seguro, se eleva a la santidad divina, alcanza en modo completo la finalidad para la que fue creada, y no hay ni la sombra de peligro de poder ofenderme. Así que el camino más seguro es solo mi voluntad y los mismos sacramentos. Si no son recibidos en orden con mi voluntad, pueden servir como medios de condenación y de ruina. Por eso inculco tanto mi voluntad, porque el alma estando en su principio, los medios le serán propicios y recibirá los frutos que contienen. En cambio, sin ella,
Los mismos sacramentos le pueden ser veneno que la conduzca a la muerte eterna. Junio 10 de 1924, lectura 17.1, párrafo 8. El comentario. Esta es la santidad en la que fuimos creados. Esta es la que nos da la imagen y semejanza con nuestro Creador y que nos permitirá entablar aquella relación amorosa con Él, satisfaciendo de esta manera sus anhelos de reciprocidad amorosa que lo movió a crear, pero que perdimos debido a la desobediencia. Sin embargo, Dios no dejó a un lado sus planes hacia el hombre, solo los pospuso, pues ahora su criatura necesitaba, en primer lugar, ser redimida, para después poderla restituir al punto de origen. En el principio le fue dada por don, gratuitamente. Después hubo necesidad para conseguir el perdón de acciones virtuosas, de hombres que mostraran una férrea voluntad de acercarse al Creador. Y ahí están todos los patriarcas, los reyes, los profetas del Antiguo Testamento, culminando en la plenitud de los tiempos en nuestra Madre Santísima, que habiendo sido inmaculada, recibe en ella todo lo que Adán despreció. Y de esta manera pudo satisfacer por todos, como está mencionado arriba, y Dios recibe de ella todo lo que toda la humanidad debía haberle dado. Por eso se dice plenitud de los tiempos. Y obteniendo esto, decide por fin mandar al suspirado Redentor. Desde entonces, fundada la Iglesia de Cristo, Él nos deja una oración pidiendo el reino de su voluntad, que se haga en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Y ahora, Luisa es la encargada como primera en completar los requerimientos pedidos por Dios para dar nuevamente su voluntad a las criaturas. Entendido lo anterior, ahora sí podemos entender lo siguiente. Vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida entre Jesús y la criatura, cumpliendo de esta manera lo dicho por Jesús en la última cena. Yo en ellos, tú dirigiéndose al Padre en mí, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Nos quiere unificar con Él, por lo que la santidad del vivir en la divina voluntad es una santidad diferente. Es la santidad de unión de vida con ellos, participar de sus mismos atributos para orar con ellos en lugar de nuestras virtudes. Por eso es diferente, pues no se trata ya de lo que hagamos, sino se trata de lo que Dios haga a través de nosotros. Claro, no lo creo. Es lo que Jesús dijo de él. Ustedes piensan que yo he venido a hacer mis obras. Se equivocan. Es mi Padre que vive en mí quien hace sus obras en mí. Juan 14:10. Esto es vivir en la divina voluntad. Esto es santidad divina. Pero, ¿qué se requiere para entrar en este ambiente? ¿Qué debemos hacer? Jesús le dice a Luisa que para entrar en su querer no hay caminos, ni puertas, ni llaves, porque mi querer se encuentra por todas partes. Corre bajo los pies, a derecha, a izquierda y sobre la cabeza, por todas partes. Para entrar, la criatura no debe hacer otra cosa que quitar la piedrecilla de su voluntad, pues si bien está en mi querer, no toma parte ni goza de sus efectos, volviéndose como extraña en mi querer, porque la piedrecilla de su voluntad impide a mi querer correr en ella. Igual que las aguas son impedidas por las piedras de las playas para correr por doquier. Pero si el alma quita la piedra de su voluntad, en ese mismísimo instante ella corre en mí y yo en ella, y encuentra todos mis bienes a su disposición, fuerza, luz, ayuda, lo que quiera. He aquí por qué no hay caminos, ni puertas, ni llaves. Basta que quiera y todo está hecho. Mi querer toma el empeño de todo y de darle lo que le falta. Y la hace extenderse
en los confines interminables de mi voluntad. Todo lo contrario para las otras virtudes. Cuántos esfuerzos se necesitan, cuántos combates, cuántos caminos largos. Y mientras parece que la virtud le sonríe, una pasión un poco violenta, una tentación, un encuentro inesperado, la arrojan hacia atrás y la ponen de nuevo a empezar el camino. Febrero 16, 1921, 12-152, párrafo 2. Pero aunque no haya puertas ni llaves, se requiere. La santidad del vivir en mi querer no tiene camino, ni puertas, ni llaves, ni habitaciones. Invade todo. Es como el aire que se respira, que todos deben y pueden respirarlo. Basta solo con que lo quieran y que hagan a un lado el querer humano. El querer divino se hará respirar por el alma y le dará la vida, los efectos, el valor de la vida de mi querer. Y si no es conocido, ¿cómo podrán amar y querer un vivir tan santo que es la gloria más grande que puede darme la criatura? La santidad de las otras virtudes es bastante conocida en toda la iglesia y quien quiere puede copiarla. Por eso no tengo premura por multiplicar su conocimiento. Pero la santidad del vivir en mi querer, los efectos, el valor que contiene, la última pincelada que dará mi mano creadora a la criatura para volverla semejante a mí, no es conocida aún. He aquí por qué toda mi premura de que se publique todo lo que te he dicho. Y si esto no hicieras, vendrías como a restringir mi querer, a aprisionar en mí las llamas que me devoran y hacerme retardar la completa gloria que me debe la creación. Solo quiero que las cosas salgan ordenadas, porque una palabra que falte, un nexo, una conexión, un pequeño truncado, en vez de dar luz, arrojará tinieblas, y en vez de hacer que me den gloria y amor, las criaturas quedarán indiferentes. Por eso sea atenta. Lo que he dicho, yo quiero que salga entero. Julio 16, 1922, 14:43, párrafo 2. Bueno, aquí está el primer gran secreto, conocer. Y para conocer se requiere leer, meditar, rumiar bien sus verdades para penetrar en ellas. El segundo paso ya mencionado, quitar nuestra voluntad. Y el tercero, estar dispuestos. Para esto se requiere tiempo, razón por la que espaciamos nuestras entregas para que nos habituemos a llevar a la acción lo que se nos comunica. En próximas secciones iremos analizando más estos temas, sobre todo lo que es la divina voluntad. Pero por favor, aunque nos vamos a saltar muchos de los dictados, debemos leer en orden. No lo omitan si es que de verdad queremos llegar a vivir esta santidad. Bueno, creo que fue muy lógico todo lo que nos dijo, ¿no? Y en esta terminación de la lección. Así que nos queda que solamente meditar, leer y actuar. Todas nuestras obras, todas, deben estar encaminadas al amor y a la gloria de Dios, quitando el yo. Se acabaron los fines humanos, se acabaron los anhelos, los logros humanos. Todo lo que se haga es para gloria y amor de Dios. Lo que me debe importar, el amor y la divina voluntad. Así es. Bueno, yo me retiro, Martita. Bueno, doctor, muchas gracias.